Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, estamos muy felices de poder compartir con ustedes cada día y, por supuesto, dándole la gratitud a Dios, que Él es el que nos tiene aquí siempre de frente a sus pantallas, informando desde hace 10 años ininterrumpidamente en el mundo de la salud. Se dice fácil, pero realmente este ha sido nuestro objetivo, nuestro propósito, sembrar educación en salud. Yo creo que esto se ha cumplido a cabalidad y lo seguimos haciendo gracias a lo que Dios quiere para nosotros y, por supuesto, para cada uno de ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de la enfermedad arterial periférica. Este es un tema que realmente vale la pena hablar, y para que usted lo entienda de la mejor manera, por supuesto que a lo largo de esta hora en Avances en Salud estaremos hablando acerca de este tema relacionado con arterias, con venas, para que usted lo comprenda mejor. Nos acompaña para hablar de este tema un gran invitado, el doctor Aldo Betanco, cirujano vascular. Él nos viene a hablar acerca de este tema que realmente es de vital importancia para pacientes de todas las edades, especialmente aquellos que tienen los factores de riesgo. Así que prepárese sus preguntas también a través del 9230 y a continuación le diremos de qué se trata. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros en Avances en Salud. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente a su programa. Y como dijo, ¿verdad? Para continuar la educación de la población en cuanto a los temas de salud, pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad arterial periférica, que es algo que realmente es más común de lo que creemos, que está subdiagnosticado en nuestra población y que tiene síntomas que son muy comunes, que tal vez no le ponemos atención y que sí pues representan un serio problema en cuanto a la salud y al bienestar de la población. Entonces, para empezar, pues vamos a dar la definición de lo que es la enfermedad arterial periférica. Esta se refiere a lo que es una obstrucción parcial o total de las arterias. ¿Okay? Las arterias sabemos que son las que llevan la sangre del corazón hacia el resto de los tejidos. Entonces, al haber una obstrucción parcial o total, no llega suficiente sangre a los tejidos, que va a llevar a un sufrimiento. No llega oxígeno, no llegan los nutrientes que son necesarios, y eso va a tener los distintos síntomas y signos de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, es muy importante que conozcamos, porque a veces un simple dolor que decimos, tengo este dolor en la pierna, no sé qué es, puede ser un signo de la enfermedad. Para empezar, vamos a decir de que la causa más común y de la enfermedad pues es la aterosclerosis. La hemos escuchado hablar sobre ella, pero ¿qué es en sí? La aterosclerosis es el acúmulo de grasas, de colesterol y otras sustancias en lo que es en la pared de la arteria, que va a hacer de que ésta se vaya haciendo en la luz de la arteria. Pensemos en la arteria como un tubo. Entonces, este tubo, con el tiempo, a medida que pasa la edad, pues van acumulando estas grasas, este colesterol, calcio, y entonces la luz de este tubo se va haciendo más pequeña. Al hacerse más pequeña, pues pasa menos sangre y nos va a llevar a causar los síntomas de la enfermedad. ¿Okay? Si podemos pasar la primera imagen para poder medio ver lo que es la aterosclerosis. ¿Desde qué edad, doctor, aproximadamente se comienza a poder observar los primeros signos o síntomas relacionados con insuficiencia arterial periférica? Ya que con lo que usted nos está diciendo o mencionando, realmente se nos viene la idea de que son pacientes mayores o que tienen enfermedades que van de la mano. Así es. Pues lo más común es, ya hay que sospecharlo en pacientes que son ya mayores de los 65 años, ya empieza a aparecer la enfermedad en sí, pero con factores de riesgo puede aparecer a edades más tempranas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero para tener una idea, pues lo que es el cigarro, que el tabaquismo es lo peor que puede haber, es el factor de riesgo más importante para lo que es la aterosclerosis y la enfermedad arterial periférica. Entonces, personas que tienen mucho tiempo de estar fumando, tienen alto riesgo de padecer la enfermedad, e incluso a edades más tempranas, 45 años o 40 incluso. ¿Y la insuficiencia arterial la pueden tener tanto caballeros como mujeres? Así es, se presenta en ambos sexos, es predominante en lo que son los hombres, porque se cree, o sea, todavía no hay esta vez también establecido, pero que las hormonas pues dan una cierta protección en cuanto a la mujer, porque se ve que después de la menopausia ya la incidencia de la enfermedad empieza a equipararse entre los dos sexos. Entonces, doctor, con respecto a las enfermedades relacionadas, más adelante estaremos hablando abiertamente y de manera más extensa con respecto al tema, pero
sabemos que muchos se preguntan, ¿cuál es la diferencia? A mí me dijeron que tenía una insuficiencia venosa y otros dicen, a mí me dijeron que tenía insuficiencia arterial y otros me dijeron que tenían los dos. Explíquenos esto, ¿cómo puede ocurrir? Ok, sí, existen las dos cosas, la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa. Insuficiencia arterial es cuando está afectada las arterias, o sea, las que llevan sangre del corazón hacia el resto del cuerpo. La insuficiencia venosa es cuando se afectan las venas. Las venas son las que llevan la sangre del corazón, del cuerpo hacia el corazón. Entonces es como que digamos una calle de dos vías, que la arteria va en una dirección, las venas en otra dirección. Entonces son distintas enfermedades. Cuando uno habla, entonces no es correcto decir padezco de circulación porque eso incluye las dos cosas. No es algo que nos defina bien cuál es el problema. Entonces sí hay que hablar sobre lo que es insuficiencia venosa e insuficiencia arterial. Sí hay pacientes que pueden tener las dos cosas, la insuficiencia arterial y insuficiencia venosa. Entonces sí pueden coexistir las dos porque son dos sistemas separados. Podemos ver en imagen lo que es la aterosclerosis en sí. En la parte superior lo que vemos es un vaso sanguíneo normal. Vemos cómo pasa la sangre sin ningún problema. En la parte de en medio, pues vemos que ya se va acumulando esa grasa, ese colesterol, y va como haciéndose un bulto dentro de la arteria que va ocluyendo la luz. Y puede llegar un tiempo en el que pues tapa por completo el paso de sangre, y entonces al pasar esto no llega sangre al resto de los tejidos y va a sufrir. También, ¿qué pasa? Esta placa, así se llama, la aterosclerótica, se puede fragmentar, o sea, se puede zafar un pedacito y eso causa de que se haga una trombosis en el sitio donde esta placa se rompió. Y entonces, al haber una trombosis, eso significa una formación de un coágulo, también va a causar una obstrucción y va a evitar que la sangre siga circulando. Entonces, eso nos va a tener ciertas características, ciertos síntomas que nos van a decir que la enfermedad está presente. Doctor, la aterosclerosis, estamos acostumbrados y explicarle a los pacientes y ellos saben de que esto se puede dar en las paredes, en las arterias del corazón y otras partes del cuerpo, pero en miembros inferiores es donde se relaciona usualmente el problema de la circulación, como dicen popularmente para que entiendan los pacientes. ¿Se puede dar también este caso que estaban presentando? Así es. De hecho, bueno, la aterosclerosis puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Se habla sobre 3 sistemas básicos o esenciales en los que más se presenta, que son los que van a tener las complicaciones. Está lo que es el corazón, está también lo que es el cerebro y está el resto de la circulación, o sea, la parte periférica. Hay partes que hay mezcla entre todos. Un paciente puede tener dos afectaciones o puede incluso tener las 3 afectaciones, ¿verdad? Entonces, se puede presentar en cualquier parte. Ahorita lo que vemos aquí es un ejemplo de lo que es una placa aterosclerótica. Esto estaba dentro de una arteria. Esto es completamente duro, es como una piedra. Entonces, la sangre no pasa. Al obstruirse no pasa la sangre. Y para poder recobrar ese paso de la sangre, pues hay que quitarlo en ciertas ocasiones o hacer otras cirugías que vamos a ver más adelante para poder hacer que la sangre llegue a los tejidos y pues que no tengamos las complicaciones, que la complicación pues más grave y la que todo el mundo no desea tener pues es una amputación, ¿verdad? ¿De qué está hecha esta placa aterosclerótica y de qué parte del cuerpo fue que la extrajo? Ok, esta está compuesta básicamente de lo que es colesterol, grasas, calcio y pues otras sustancias que se van acumulando, sustancias inflamatorias del cuerpo, y con el paso del tiempo eso se va haciendo duro. Y esta, por ejemplo, se sacó de la pierna. Hay una parte en la ingle donde la arteria se divide en dos, entonces ahí como esa arteria se divide en dos como mecanismo de defensa del cuerpo hacia este tipo de enfermedad. Entonces ahí está obstruyendo los 2 pasos, entonces hubo que quitarlo porque si no, no había forma de que pasara la sangre hacia el resto de la pierna. ¿Tenía alguna patología o enfermedad de base esta paciente? Sí, de hecho, como había mencionado, ¿verdad? Lo más importante es el tabaquismo. Esta era una persona que fumó más de 30 años, más de 10 cigarrillos al día. Entonces eso pues hace que la enfermedad sea bastante agresiva. ¿Cuáles eran los síntomas que presentaba esta paciente? Bueno, primero empezó con dolor al caminar.
O sea, caminaba, al caminar cierta distancia empezaba el dolor en la pierna, tenía que pararse para que el dolor se quitara. También tenía un poco fría la pierna, ¿okay? El pie, los dedos estaban más fríos que la otra pierna. Entonces esta persona no había puesto ahí atención a exactamente eso, sino que llegó más que todo por el dolor. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la aterosclerosis en miembros inferiores? Ok, básicamente es por lo que nos dice el paciente, ¿verdad? El diagnóstico, lo que siente. Después tenemos que hacer unos estudios de físicos para ver. Entonces aquí lo que tenemos en imagen son los factores de riesgo que estábamos hablando, ¿verdad? El primero es el sexo, como el que es mayor en hombres, se presenta más en hombres. Luego que se va presentando a medida que la persona va creciendo, o sea, a mayor edad, mayores de 65 años es más, se encuentra más. El tabaquismo, el hecho de fumar, eso nos da el riesgo 4 veces más de padecer la enfermedad a una persona que no fuma. ¿Okay? Y ese riesgo no desaparece justo al dejar de fumar, sino que tienen que pasar 5 años para que este riesgo empiece a disminuir de lo que tiene. Entonces, lo peor que puede haber es fumar. De hecho, no tiene ningún beneficio el fumar. Entonces, la recomendación para toda la población, para no importa qué enfermedad tenga o que no tenga enfermedad, es no fumar. ¿Cuál es la diferencia entre los síntomas relacionados con el caso que usted nos presentó anteriormente, que es impactante, entre la acumulación de una placa aterosclerótica relacionada con la acumulación de colesterol, calcio y otros que usted nos comentó, y un paciente que tiene un problema de trombosis? Ok. Bueno, la trombosis puede ser arterial y venosa, igual, ¿verdad? Entonces, cuando hay una trombosis arterial, no llega la sangre y entonces es una urgencia, una emergencia, donde el paciente tiene que someterse a un procedimiento para hacer llegar sangre al cuerpo. En la trombosis venosa, lo que hay es un trombo en las venas, que eso es lo que nos obstruye el retorno venoso. Entonces son otros síntomas que son menos peligrosos. Sí puede haber un peligro para la vida, pero es más común que haya más peligro en la vida cuando hay una trombosis arterial. Okay. Aquí podemos ver los lugares del cuerpo donde se afecta o donde podemos ver cambios que hay en la enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Primero podemos empezar en la piel. Se vuelve azul o pálida porque no está llegando oxígeno. Entonces, es como cuando tenemos frío, que uno se pone morado. Entonces, igual, porque lo que pasa es que cuando hay frío, las arterias de la piel se hacen pequeñitas. Pero aquí lo que tenemos es más bien que no llega sangre, entonces no llega oxígeno, por eso se pone morado. También en las caderas y en los muslos, esto es por lo que principalmente se queja la gente, que presenta dolor, ¿okay? Episódico, cuando camina. Empieza a hacer actividad, empieza el dolor en la cadera, empieza el dolor en el muslo. Entonces, eso nos da una idea de que hay un problema en ciertas arterias. También en los pies, en los dedos, están lo que habíamos hablado, ¿verdad? Hay una frialdad de los dedos, está también la palidez de los dedos, se pueden ver morados, vamos a ver más adelante unas imágenes. También en el cuello, como vimos, puede estar afectada cualquier arteria del cuerpo. Entonces, en el cuello están las arterias que van hacia el cerebro. Si tenemos esas placas en las arterias que van hacia el cerebro, estas se pueden desprender, como habíamos dicho, y la sangre se las lleva hasta tapar una arteria en el cerebro, que es donde vemos donde están los eventos cerebrovasculares. En el riñón también se va haciendo más pequeña la arteria del riñón, entonces llega menos sangre, entonces eso hay menor filtración y entonces la función del riñón está disminuida. Y en las piernas, igual que en las caderas, al caminar, al hacer ejercicio, al hacer sus actividades diarias, presentan dolor intenso que aumenta con el ejercicio y que al descansar el dolor desaparece. Entonces eso es lo que nos va a dar la idea de que hay una enfermedad arterial periférica. Así es, doctor. Bueno, después de esta pausa comercial seguiremos hablando acerca de este importante tema. Usted ya vio, existen diagnósticos diferenciales que se deben de hacer muchas veces de forma inmediata. No podemos alargar los síntomas o creer de que lo vamos a controlar autorrecetándonos o yendo a la farmacia para que nos den algo. Nuestra salud vale la pena y es necesario que con estos temas, con este programa Avances en Salud, usted se vaya guiando y visite a los médicos especialistas de acuerdo a la situación de su problema. Nos vamos nuevamente y enseguida regresamos. Bueno, nos vamos nuevamente, digo, porque realmente todos los días hacemos cambios, hacemos comerciales y tenemos entradas y salidas con respecto a estos temas, pero ya regresamos con más.
Apenas venimos iniciando con este tema que sabemos que desde ya está causando muchas interrogantes y usted nos la puede hacer llegar a través del 9230. Seguimos viendo varias de las imágenes que nos ha traído el doctor Aldo Betanco, el cirujano vascular que nos acompaña el día de hoy, hablándonos acerca de la enfermedad arterial periférica, pero que usted ha entendido su significado y las diferencias entre la insuficiencia arterial venosa y arterial y la venosa. Entonces, a continuación seguiremos viendo más de estos casos que realmente impactan y no creemos que nos puedan pasar, pero nadie está exento de tener una enfermedad. Recordemos que todos somos completamente diferentes y la acumulación de grasa realmente se va dando. En algunas personas con mayor intensidad sobre las arterias y otras con menos intensidad, pero en algún momento de nuestras vidas, en etapas posteriores, sobre todo y con enfermedades o factores de riesgo que el doctor ya mencionó, todavía con mayor incidencia, doctor. Así es. Bueno, entonces volviendo al tema, ¿verdad? Tenemos lo que es la insuficiencia arterial cuando da síntomas. Tenemos cuando es aguda o cuando es crónica. Cuando es aguda es cuando habíamos dado el ejemplo de que se desprendía un pedacito de esa placa y tapaba una arteria distal. Y la crónica es cuando ya con el tiempo esta placa va creciendo y va cerrando la arteria. Entonces, en los casos de que es crónica, los síntomas que tenemos es pues la claudicación se llama. Es la presencia de ese dolor al caminar. Uno va caminando, una cuadra, 2 cuadras, empieza el dolor, generalmente en la pantorrilla, y tiene que pararse la persona para que ese dolor se quite. Y al pasar unos minutos se quita y ya puede seguir caminando. Eso es de los primeros síntomas que podemos tener. Si pasamos al siguiente, podemos tener otro. Este es un paciente que también ya tiene la enfermedad. Como pueden ver, hay un cambio de coloración en los dos pies. El pie que se ve moradito es por eso, porque no está llegando sangre. Entonces, no está llegando oxígeno y se pone moradito. Entonces, eso es el otro síntoma que podemos tener, ¿verdad? Los cambios de coloración en la piel. Si pasamos al siguiente, podemos ver que también ya hay lesiones. ¿Okay? Son personas que el cuerpo, como les digo, fue crónico, entonces pueden presentar el dolor al caminar. A veces es una persona que no tiene actividad en su casa, no camina, entonces no le da dolor, pero sí van apareciendo esas lesiones, ¿verdad? Los cambios de coloración se pone negro porque no llega oxígeno. Ese es un tejido que se murió. Entonces, esto es secundario a la insuficiencia. ¿Y qué pasa con el resto del tejido que no se murió? Porque es solo una parte. Al ir cerrando esta arteria, el cuerpo tiene su mecanismo compensatorio. Entonces, van formándose vías colaterales. ¿Qué son estas? Son otras arterias más pequeñitas que pues hacen llegar la sangre pasando la obstrucción que existe. Entonces, llevan el oxígeno suficiente para que el tejido no se muera. No cumple todas las necesidades del cuerpo porque al caminar hay dolor, porque al caminar requerimos mayor energía, requerimos mayor oxígeno. Entonces, por eso, al no haber suficiente, por decirlo así, como que fuera gasolina, como que no llega suficiente gasolina, entonces por eso da el dolor. Y aquí, pues, estas lesiones empiezan tal vez como un golpecito con el zapato, algún golpe con algún tropezón o algo. Entonces, al no llegar suficientes sustancias para que cicatrice, esto más bien hace que el tejido se muera y causa una necrosis que se llama. ¿Okay? Doctor, en el caso de esta paciente o de los anteriores que vimos, ¿qué los ha llevado a tener esta complicación tan severa? Bueno, muchas veces es porque o viven lejos, ¿okay? Son gente que vive, que no tiene fácil el acceso a los servicios de salud, entonces les cuesta llegar. Otras es simplemente porque no tuvieron el suficiente cuidado, ¿verdad? Vieron que fue cambiando de color el dedo, no le pusieron atención y pues llegan hasta ya cuando existe el dolor en reposo, que es otro síntoma de gravedad que se llama isquemia crítica, que es el dolor sin actividad física. O sea, al estar sentado, al estar acostado, es un dolor que lo despierta en la noche. O sea, está durmiendo y el dolor lo despierta y no se le quita. Entonces, eso se llama isquemia crítica. Usualmente es cuando llegan este tipo de pacientes, ¿verdad? Que el dolor no los deja ya pues estar en paz. ¿Cuál podría ser las consecuencias de un paciente con este tipo de problemas? Okay. Pues lo primero, como podemos ver aquí, ahí hasta se perdió la mitad del pie, entonces ahí la consecuencia es una amputación. Además, el dolor pues
puede llevar a un infarto. O sea, es un dolor que no se quita con nada, que requiere de tener medicamentos para el dolor en infusión continua, o sea, directamente a la vena las 24 horas para poder controlar el dolor, y aún así el dolor a veces no se controla. ¿Y por qué? Porque, como decía, ¿verdad? No llega suficiente oxígeno a los tejidos. Lo primero que sufre son los nervios. Entonces, al no llegar oxígeno al nervio, al no llegar sangre al nervio, pues da dolor y pierde la función. Aquí esta foto que vemos ya es una fase bien avanzada. En este caso es una isquemia aguda, o sea, un problema que pasó repentino. Pasó de las 6 horas, que usualmente es el tiempo límite que tiene una pierna que está sufriendo, que no tiene oxígeno, para poder decir que se puede salvar, y aquí ya el pie más bien ya pierde su funcionalidad. Ese pie ya no se puede salvar, porque ya el nervio sufrió, ya no hay movilidad del tobillo, ya no hay movilidad de los dedos, se pierde la sensibilidad. Entonces esas son las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí también, como vimos, ¿verdad? No solamente se da en las piernas, puede pasar en los brazos. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay un cambio de coloración de lo que es el codo hacia abajo. Ahí la obstrucción está a nivel del codo. En el brazo hay una arteria que a nivel del codo se divide en dos, y entonces ahí se tapó justo en esa bifurcación. Porque lo que pasa, esos trombos o esas placas usualmente se van a detener en una bifurcación o en donde se divide, porque donde se divide la arteria se vuelve más pequeña. Entonces, lógicamente, al hacer una parte más pequeña ya no va a pasar, y ahí es donde se detiene. En este caso, lo que ocupa es una cirugía de emergencia. ¿En qué enfermedades se podría dar este problema? Okay. Bueno, en pacientes diabéticos aparece con mayor frecuencia o más bien con mayor gravedad lo que es la aterosclerosis. Entonces, pacientes diabéticos, ya dijimos los pacientes fumadores, porque también forman estas placas ateromatosas más con mayor facilidad o más graves. También en pacientes que tienen problemas de colesterol, que se llama hipercolesterolemia, porque igual el colesterol se va depositando con más facilidad. Al andar circulando, se deposita en las arterias. Entonces, una vez que tenemos, que ya vimos los síntomas que puede tener, qué es lo que puede pasar, tenemos que examinar al paciente. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que estas arterias se van endureciendo, porque eso es lo que pasa, se van endureciendo, se pierden los pulsos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es buscar los pulsos, que compararlos con la otra pierna, porque a veces solo puede haber el problema en una pierna, o desaparecen completamente las dos piernas. Entonces eso ya nos dice que hay un problema, que la arteria está enferma. Entonces tenemos que hacer más investigación. En la siguiente foto podemos ver que ocupamos ya de otros equipos. Esto se llama un Doppler. Entonces lo que esto nos permite es escuchar ese flujo sanguíneo. Entonces cuando no tenemos pulso, tenemos por fuerza tener que hacer ese estudio que nos permite ver cómo pasa la sangre. Ahí lo que vemos es, o escuchamos realmente la onda, la sangre al pasar. Esto es un ultrasonido portátil que nos permite escuchar el paso de la sangre. Entonces nos permite ver si está llegando de una forma adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que se llama un índice tobillo-brazo. Tomamos la presión arterial en el brazo y en el pie. Si podemos pasar a la siguiente foto. Entonces, con eso vemos el pie, buscamos el flujo, porque aquí como no hay pulso, buscamos el flujo, y tomamos la presión para ver qué tanta sangre está llegando. Y entonces, según los niveles, pues ya vemos el grado de enfermedad que puede existir y si requiere algún tratamiento. Una vez que hacemos esto, y si está anormal, tenemos que pasar a otro. Entonces, pasamos a otro estudio, que ya viene siendo un ultrasonido, siempre tratando de ser lo menos invasivo al paciente. Entonces, esto lo que nos permite es ver, ya no solo escuchar, sino que nos permite ver estas placas en sí, en la pared de la arteria, y también ver la velocidad con la que está pasando esta sangre. Entonces, esto es un ejemplo de lo que vemos en el ultrasonido, ¿verdad? Esa onda que ven abajo es una onda normal de la sangre. Eso nos está dado por el pulso. Entonces, y lo que ven rojo es una representación, porque es lo que nos da el ultrasonido, una representación del flujo sanguíneo. Entonces, esto es un estudio que también nos permite ahondar más en la enfermedad. Incluso podemos ver esas placas y cuánto está obstruida la arteria. Siguiente.
Y pues ya cuando vemos que el paciente requiere una intervención, una cirugía, entonces tenemos que pasar a otros estudios ya diagnósticos para planear qué pasaríamos a una tomografía contrastada o una resonancia. Este es un ejemplo de una tomografía que se inyecta un medio de contraste, que este lo que nos permite es dibujar las arterias y también nos permite ver hasta dónde está la obstrucción en la pierna o donde sea que esté la obstrucción. ¿Estos mismos estudios se pueden realizar también en las extremidades superiores, en los brazos? Sí, se puede realizar pues de hecho en todo el cuerpo. Usualmente como está afectado desde la aorta, que es la arteria principal, pero principalmente los miembros inferiores. Pero si sospechamos una enfermedad en un brazo, pues se pide de los brazos. ¿Podría estar relacionadas la insuficiencia arterial periférica con enfermedades autoinmunes? También, sí, existe lo que se llama la vasculitis, que estos son enfermedades autoinmunes, que lo que hace no en sí, no es que hace más grande, más dura la arteria, sino que causa una contracción de la arteria, entonces se disminuye igual el calibre de la arteria y puede llevarnos a las mismas lesiones, incluso a ver pérdida de tejido. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, ya regresamos con más en Avances en Salud. Quédese con nosotros. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes ya han escuchado gran parte con respecto al diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Pero ¿cuál es el tratamiento a seguir? Por supuesto que depende de la evolución, la edad, enfermedades agregadas, factores de riesgo y muchos otros factores más. ¿No es así, doctor Betanco? Así es. Bueno, con respecto al diagnóstico, pues depende, ¿verdad?, si es una isquemia aguda o si es una isquemia crónica. Cuando es una isquemia aguda, pues el tratamiento es una cirugía a corto plazo. ¿Por qué? Porque está en peligro esa extremidad. Cuando es crónico, lo primero es un manejo médico con cambios en el estilo de vida. Lo primero, como habíamos mencionado, ¿verdad?, el abandono del tabaquismo, porque es el factor más importante relacionado a esta enfermedad. Después, pues tenemos lo que es el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, aunque sea el causante del dolor cuando es una enfermedad crónica, también es lo que estimula al cuerpo a formar esas otras circulación colateral que habían mencionado. Entonces, el ejercicio debe ser de una forma rutinaria, se llama supervisado. En pacientes que tienen esta enfermedad, lo primero es crónico, que no hay lesiones, no hay una úlcera que no cura, no hay un dolor que dé en reposo, entonces, y que solamente presenta el dolor con el caminar, entonces el ejercicio supervisado. ¿En qué consiste? Consiste pues en lo que es caminar hasta que dé el dolor, cuando da el dolor, avanzar un poquito más hasta que se vuelva insoportable y ahí descansar, porque esto va a estimular que se vaya aumentando la distancia de caminado. Si aún con el manejo médico no mejora, pues ya entramos a lo que son las opciones quirúrgicas, que estas incluyen lo que son puentes, que son hechos con injertos protésicos. Aquí podemos ver dos ejemplos. El primero, que es el que tiene esas rayitas, es una tela que fue de los primeros que se hizo, que usualmente se usa en partes donde la arteria está bien protegida, como para hacer puentes de lo que es la aorta hacia las piernas, porque estos se mantienen abiertos a pura presión sanguínea. Y los que están al lado, los que se ven más delgaditos, que están dos, estos son de otro tejido, que usualmente cuando son en parte, que el puente se hace en una pierna, pues tienen unos anillos plásticos que van a evitar que este se colapse y proteger el injerto que se llama, ¿verdad? Si podemos pasar a la siguiente. Y aquí vemos un diagrama de esos puentes que estábamos hablando, ¿verdad? Que se utilizan estos injertos que vimos anteriormente, que se van a hacer según dónde esté la obstrucción. En el primero, que vemos que viene de la aorta, que es la arteria principal, hacia el nivel de la ingle, es cuando está tapadas las arterias que están adentro del abdomen, que es usualmente cuando da ese dolor en la cadera, en los glúteos, entonces, y que son unas obstrucciones grandes. También en el siguiente, pues, es cuando la obstrucción puede estar a nivel de la rodilla. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es un puente del muslo hacia el pie. O, en ciertas ocasiones, también podemos hacer un puente de una pierna a la otra pierna, a nivel de la ingle, ¿verdad?, para hacer el paso de la sangre. Esto es la cirugía convencional, la cirugía abierta. Pero
con el paso del tiempo y ahora pues tenemos opciones modernas, mínimamente invasivas, que pues también nos permiten tener una solución a estos problemas. Y podemos pasar a la siguiente imagen. Doctor, ¿la insuficiencia arterial puede ser unilateral o bilateral? Puede ser de las dos formas. ¿Okay? Hay casos en los que solo está afectada una pierna, hay casos en los que se afectan las dos, o incluso si está afectada desde la aorta, puede estar afectada las dos piernas con una enfermedad bastante avanzada. Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Ahora tenemos opciones mínimamente invasivas. Eso se llama una angioplastía. Es muy parecida a lo que es la angioplastía coronaria, conocida como el cateterismo, que le dice la gente, ¿verdad? Que lo que hace es, pues a través de una punción, se meten guías especiales, alambres, unos balones especiales, que lo que van a hacer es, al inflarse, comprimir esta placa de ateromatosa para volver a abrir la luz del vaso. Estos balones son como unos globitos que se inflan a presiones bastante altas, usualmente 10, 12 veces la presión atmosférica. Entonces, esto permite que estas placas, que son bastante duras, se fragmenten y se compacten para permitir el paso. Entonces, con esto, pues, tenemos la opción que es menos invasiva, utilizada en pacientes que pueden tener factores de riesgo alto, por ejemplo, del corazón para una cirugía abierta, pacientes que tienen problemas pulmonares que tampoco, que tienen mayor riesgo de una cirugía abierta por todo el tema de la enfermedad, porque estas cirugías se pueden hacer incluso con anestesia local. ¿Okay? Si podemos pasar a la siguiente. Esta es una imagen, ¿verdad?, de básicamente las opciones que hay, ¿verdad? El baloncito que les decía, que eso es lo primero que se hace, que sirve para abrir la placa. A veces esta placa está tan dura que se vuelve a cerrar, entonces tenemos que colocar un stent, que el stent es como una mallita que mantiene abierta la arteria. Y ahora hay balones y stents recubiertos con medicamentos que detienen el progreso de esta placa en estos casos de que la placa esté bastante dura y que o que sea en una zona donde no se pueden colocar estas mallitas de metal, porque hay zonas como la rodilla o zonas de flexión que si las ponemos es metal, y a medida que doblamos la pierna, doblamos la rodilla, estas se pueden quebrar y más bien causar otra complicación. Y tenemos otra que es como un taladro, si podemos regresar un poquito, que es la última opción, que parece una capsulita abajo. Ese es un taladro que prácticamente va como raspando la placa y la va acumulando en un depósito que tiene atrás. Entonces podemos sacar esa placa para abrir el camino nuevamente. Hoy sí, aquí tenemos un ejemplo de un caso, ¿verdad?, donde estaba tapada toda esa parte donde está el círculo rojo de la arteria que va hacia la pierna. Toda esa es la parte que está en el abdomen del paciente. Y la sangre pasaba por arterias más pequeñas a la pierna, y la pierna pues no había problema, entonces ya llegaba la sangre. Pero sí, al caminar tenía dolor. Entonces lo que se hizo fue un puente de la pierna sana a la otra, que es la raya azul, el diagrama, ¿verdad?, de lo que se hizo. Tenemos otro ejemplo de otra persona que lo que tenía en la arteria, si ustedes ven en la imagen, en la primera, se ve como una mordidita a la mitad de esa imagen que se ve. Eso que se ve negro es la arteria. Después del tratamiento, pues se abrió con un balón y pues ya no se ve esa mordidita en la arteria. Entonces ya hay un paso. Ese cambio es lo que permite que el paciente pues ya recobre su actividad normal, que desaparezca el dolor. Si tiene una lesión en una úlcera que no curaba, ya con esto pues ya llega suficiente sangre para que cure la úlcera, para que cicatrice la úlcera, porque si hacemos algo, si esa úlcera, por ejemplo, tiene una costra y quitamos la costra sin hacer este procedimiento, lo que vamos a hacer es más bien complicar al paciente. Se va a necrosar o se va a engangrenar más y lo vamos a complicar. Entonces siempre es muy importante, cuando tenemos esas úlceras que no curan, tener una valoración por un cirujano vascular, un especialista, que vea el panorama completo para ver si se requiere de una cirugía de revascularización, que se llama. Y tenemos otro ejemplo, que como pueden ver aquí está más claro, donde está el defecto de llenado, ¿verdad?, en la primera imagen, y que se ve un arco, porque es el que utiliza el cuerpo para llevar esa sangre al resto de la pierna, que lógicamente, como ven, es bien delgadito, entonces no va a llevar la suficiente sangre para que esta persona tenga sus actividades normales. Después de la cirugía, igual estas fueron cirugías
angioplastías, vemos que se abre esa obstrucción completa y ya pasa la sangre hacia la pierna y pues ya puede cicatrizar la lesión. ¿Okay? Entonces esos son los ejemplos que tenemos del tratamiento, ¿verdad? Muy importante que a veces esto no se ve solamente como la enfermedad en sí, sino que puede estar relacionada a otras enfermedades, como es el pie diabético, porque el pie diabético pues tiene muchos componentes. Tiene el componente arterial, que viene siendo esto, una insuficiencia arterial, que va a evitar que cicatrice una lesión en el pie diabético, ¿verdad? También está lo que es la parte neurológica del pie diabético, que es cuando los pacientes se lesionan, no se dan cuenta que se lesionaron, se hacen esas úlceras y por el problema arterial, pues se va complicando la lesión y puede llegar a esas lesiones muy grandes, incluso que abarcan toda la pierna. Doctor, ¿qué tan frecuente usted encuentra, como subespecialista en esta rama de la medicina, pacientes con una insuficiencia arterial periférica y ver todos los casos anteriores, por supuesto, todas las nuevas alternativas que usted nos ha presentado hoy en Avances en Salud con respecto a la intervención quirúrgica relacionado con la insuficiencia arterial periférica? La verdad es que sí es bastante frecuente, porque no ha habido una educación adecuada en cuanto al cuidado del pie en el paciente mayor, usualmente. Entonces, creen que bueno, se golpea, aparece esa lesioncita en el dedo, usualmente el dedo chiquito, el dedo grande del pie, o incluso a nivel del tobillo, en los huesitos del tobillo. Dicen, se va a cicatrizar, o dejan la úlcera. No, hay que dejarla que se airee para que se seque, y entonces eso más bien va a complicar lo que es la enfermedad. Entonces sí es bastante frecuente que lleguen ya con una enfermedad avanzada. O lo que decía, ¿verdad? De que la persona pues pasa en su casa, usualmente es una persona mayor de 65 años, ya está jubilada o no trabaja, entonces solamente está en su casa, camina poco, no da el dolor que es usual al caminar y entonces no presenta ese dolor como signo de alarma de la enfermedad. Un paciente diabético joven que no tiene control de su glucosa y por ende de lo que come y lo demás, ¿podría desarrollar una insuficiencia arterial periférica? Sí, no precisamente en ese momento, pero sí ese estilo de vida que tiene, ¿verdad? Una glucosa descontrolada, probablemente obeso, con también niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, va a hacer de que la insuficiencia arterial o la aterosclerosis pues vaya progresando, entonces sí, muy tempranamente en su vida va a presentar lo que es una insuficiencia arterial o incluso presentar unas lesiones que no cicatrizan. ¿Cuál es la relación que existe entre una neuropatía diabética y la insuficiencia arterial? Ok. No es una relación directa, sino que son componentes de lo que es el pie diabético. Al haber una neuropatía diabética, se va perdiendo la sensibilidad. Entonces, es cuando se hacen las lesiones, cuando el paciente se hiere el pie, no se da cuenta, el zapato le lesiona, entonces con el tiempo se va haciendo una úlcera grande, a veces pasan días antes de que se dé cuenta de que es esa úlcera, y al haber un compromiso arterial, una insuficiencia arterial, pues esa úlcera no va a cicatrizar. Nos tenemos que ir nuevamente, pero ya regresamos con más en Avances en Salud. No nos queda más que hablar con respecto a la prevención, que es lo fundamental y lo ideal. Todo lo anterior es muy importante, porque usted ya sabe que existen alternativas variadas. El doctor Aldo Betanco nos presentó diferentes técnicas, tratamientos, procedimientos, cirugías relacionados con la enfermedad arterial desde que viene iniciando hasta en etapas posteriores con relación a las indicaciones de cirugía vascular arterial en este caso. Doctor, al hablar acerca de prevención, usted ya nos mencionó el hecho de fumar y todo lo relacionado con lo que puede provocar y otros que tenemos que prestar atención y por supuesto nuestra salud no tiene precio. La prevención, y se lo volvemos a decir, es fundamental. Sí, cuéntenos un poco de esto. Doctor. Sí, así es. No puedo dejar de ser implícito, ¿verdad?, en la importancia de dejar de fumar, porque lo que más se ha visto relacionado con esta enfermedad, ¿verdad?, lo que más va a impactar. Pero además, tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Si es un paciente diabético o hay historia de diabetes en la enfermedad,
pues tener un control adecuado de la glicemia, ¿verdad? También hacer el ejercicio, ¿okay? Porque esto nos va a ayudar a tener niveles adecuados de glicemia en paciente diabético. También nos va a ayudar a mantener un peso adecuado, porque también lo que es el sobrepeso está relacionado a una presentación acelerada de lo que es la aterosclerosis. Entonces, básicamente lo básico, ¿verdad?, para tener un estilo de vida saludable, ¿eh? También, ya cuando son pacientes diabéticos que ya presentan la neuropatía diabética, es muy importante recalcar el cuidado de los pies. Por ese mecanismo que existe, ¿verdad?, de la pérdida de la sensibilidad, entonces se causan las lesiones que a la larga van a complicarnos con esas úlceras que no cicatrizan, y al haber una insuficiencia arterial, pues no llega suficiente oxígeno, va a causar ese dolor que podemos ver que en ciertas ocasiones no desaparece con medicamentos, y que ya cuando llegan a una etapa de emergencia, cuando el dolor incluso se presenta durante la noche y despierta el paciente, ya pues existe una mayor probabilidad de la pérdida de la extremidad. Y entonces es muy importante el cuidado de los pies en este tipo de paciente, porque a final de cuentas, cuando llegamos a estos niveles, ya estamos hablando más bien de lo que es salvamento de extremidad, que ya pues tiene unas complicaciones más graves, ¿verdad? Ya puede hablarse de mortalidad y una calidad de vida pues ya menor. Doctor, ¿podría un paciente tener una enfermedad arterial y trombosis? Sí, sí se puede. Podría existir, por ejemplo, cuando estas placas se rompen, ahí donde se rompe puede ocasionar una trombosis arterial. Entonces eso se convierte en una urgencia, donde hay que operar al paciente para retirar ese trombo y retirar al mismo tiempo lo que es la obstrucción arterial. También al haber una obstrucción arterial, hay una disminución en la cantidad de sangre que regresa, o sea, el retorno venoso, y que también puede llevar a una trombosis venosa. Entonces sí puede provocar una trombosis. ¿Tiene cura en una enfermedad arterial que viene iniciando? Bueno, al haber una enfermedad arterial que viene iniciando, pues no es que tenga cura, pero se puede prolongar o más bien detener el progreso de la enfermedad utilizando pues lo que hemos hablado, ¿verdad? Lo que es un estilo de vida saludable, y hay medicamentos también que nos van a ayudar a eso, ¿verdad? Que pues son indicados por el especialista, que para controlar esos niveles de colesterol, para la protección cardiovascular, como es la aspirina, ¿verdad? Que pues nos va a proteger el desprendimiento de esa placa. Entonces, sí hay medicamentos, sí hay maneras de controlar la enfermedad y pues evitar las complicaciones, ¿verdad? ¿Las medias antitrombóticas están indicadas en el tratamiento de la enfermedad arterial? Ok, eso es una pregunta muy importante. Las medias de compresión, que es realmente como le deberíamos de llamar, porque lo que hacen es una compresión a la pierna, estas que son utilizadas en la enfermedad venosa y para la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa, estas lo que hacen es apretar. Entonces, si tenemos una pierna que no está llegando suficiente sangre, significa que la presión arterial está baja, y si apretamos esa pierna vamos a complicarla, porque vamos a comprimir más esa arteria, que probablemente no tiene la fuerza sanguínea suficiente, y vamos a complicar al paciente. Entonces, todo paciente con enfermedad arterial o con sospecha de enfermedad arterial debe ser valorado por un especialista en caso de que tenga, por ejemplo, una enfermedad venosa agregada, para no complicar al paciente. Por eso, en varios de los casos, el paciente acude a tratamiento y no mejora, se le indican las medias y el paciente se siente peor. En varios de los casos. Nos vamos nuevamente y enseguida volvemos. Hemos llegado al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos también al doctor Aldo Betanco, cirujano vascular, angiólogo, por haber estado con nosotros. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar nuestros queridos televidentes que sabemos que han estado muy pendientes de este programa? Que aunque siempre solemos hablar con respecto a la insuficiencia venosa, vale la pena mencionarlo, porque como les decía antes de la pausa comercial, realmente muchas veces creemos que
solamente con tomar el medicamento y que use las medias ya es suficiente. Cuando nosotros no sabemos, realmente es mejor referirlo al especialista, en este caso que es un subespecialista, el cirujano vascular. Primero estudia cirugía, primero medicina general, después cirugía y después hace los otros estudios con respecto a la cirugía vascular y otros como angiología que el doctor nos ha comentado. Doctor, muchísimas gracias y lo felicitamos porque realmente está innovando en nuestro país en muchas técnicas modernas en cirugías y tratamientos que se ven a diario con respecto a la insuficiencia arterial, venosa y lo relacionado con cirugía vascular. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y bueno, y me pueden encontrar, mi consultorio está en Torre Médica Zafiro, atiendo de lunes a viernes, ¿verdad? Por las tardes, y el número de teléfono, el 2239-9801, para cualquier consulta. Así es, los números de teléfono están en sus pantallas, ustedes pueden contactar al doctor Aldo Betancourt, un excelente médico cirujano vascular. Gracias, como siempre, se lo repetimos. Le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10 y, por supuesto, de su canal. Buenas noches y bendiciones.